Buenas tardes. Vamos a pasar en esta jornada de mañana a la siguiente mesa. En primer lugar, agradecer a la Fundación Moriche, a Magdalena. Yo conozco a Magdalena a través de José María, de su esposo, hace ya muchos años. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes y colaborar siempre que lo precisen. Desde el punto de vista de la pediatría, un tema fundamental que nos atrae a todos los médicos que trabajamos con los niños con problemas, pues siempre ha sido la discapacidad y lo difícil sobre todo que es atender a la discapacidad leve o versus inteligencia límite. Realmente ustedes saben que aunque yo soy el responsable de pediatría, me dedico de lleno a la genética clínica. Y bueno, pues desde el punto de vista quizás un poco parcial, las técnicas nuevas, el progreso que ha existido de la biología molecular durante sobre todo los 4 o 5 últimos años nos ha permitido realizar o completar el diagnóstico en un número importante de niños. Por desgracia, siempre tenemos una gran dificultad, ya que la proporción de niños que diagnosticamos su etiología, su causa, que es fundamental, por supuesto, para poder dirigir su tratamiento y todo su seguimiento, en los niños que tienen una discapacidad muy leve es todavía escaso. Hace pocos años yo les decía, no, pero muy pocos años, 3, 4 años nada más, que no más del 10, 15, 20% como mucho, según hiciera las revisiones o según a las diferentes poblaciones que te refiriera, encontrábamos el diagnóstico. Por el contrario, en los niños que tenían una discapacidad severa, el diagnóstico lo lográbamos en más del 50% de las ocasiones. En la actualidad, con las técnicas nuevas, modernas, de screening genético a nivel de laboratorio y las técnicas de secuenciación masiva, nos está permitiendo realizar un diagnóstico mayor en un número mayor de pacientes. Y eso es muy, muy importante. Yo no quería que pasara esta introducción donde vamos a hablar de las claves del diagnóstico, su detección e indicadores. Me acompañan en esta mesa dos personas que conozco hace mucho tiempo. En primer lugar, la doctora Cristina Cáceres Marzal, a la que conozco desde que era estudiante conmigo y tengo el honor de que trabaje ahora a nuestro servicio. Cristina es una persona que estudió en nuestra universidad en medicina, posteriormente hizo pediatría en nuestro hospital. Se especializó en pediatría, en neurología pediátrica en Barcelona y lleva ya mucho tiempo trabajando, como digo, con nosotros, realizando una labor inmensa, con una gran dedicación, yo sé que muchas veces pasándolo mal. Trabaja también en la Universidad de Extremadura como profesor asociado. Ella va a hablarles hoy de los indicadores, de los puntos claves para el diagnóstico, del diagnóstico diferencial, de cuáles son aquellos marcadores que nos ponen en el punto de partida para señalar o para diagnosticar a estos pequeños, sobre todo a los niños más pequeños, a los lactantes y también a los niños escolares pequeños, que son quizás tal vez los más difíciles. Ella va a hablar sobre todo más del aspecto clínico. En segundo lugar, y yo no quiero hablar mucho porque andan un poco apurados del tiempo, a María Ángeles Almena. María Ángeles la conozco siempre porque desde que estaba de directora del CADES. Bueno, María Ángeles es psicóloga muy involucrada en el tratamiento con todo lo que es la discapacidad en Extremadura. ¿Cuántas veces le damos la lata para pedirle que nos eche una mano? Ella es máster en valoración de discapacidad psíquica, es psicóloga de equipos de valoración y orientación. Como digo, desde 2009 directora del CADES y colabora pues siempre en todo lo que es nuestra comunidad, en todo lo que es la discapacidad de una forma impecable, ¿no? Ella va a hablarnos un poquito de los aspectos más psicológicos, de cómo valoramos a estos chicos, también de los equipos que ella en parte controla, dirige y los que ha trabajado, y también un poquito quizás de los niños un poquito más mayores. Y sin estar más tiempo, paso la palabra a la doctora Cáceres. Buenas tardes. Ante todo, agradecer a Magdalena, a la que he tenido el gusto de conocer personalmente esta mañana.
Y bueno, sin más, sé que vamos mal de tiempo, vamos a hacer la introducción. No me voy a parar en la definición porque sé que se ha comentado en charlas anteriores. Ya saben ustedes el concepto, la definición de discapacidad intelectual. Al mismo tiempo sabemos que la medición en grados según el CEID es hoy en día todavía bastante práctica para la cuantificación. En general, para hablar de diagnóstico, para hablar de etiología, es muy difícil diferenciar o separar una discapacidad intelectual leve, límite, de una moderada, porque todas las series publicadas, incluso nuestra propia experiencia, pues va a estar basada en general en toda la discapacidad intelectual. De todas maneras, centraremos la charla un poquito más acorde a esa discapacidad leve o límite. Como ya saben, en los niños menores de 6 años preferimos utilizar el término de retraso global del desarrollo o retraso psicomotor simétrico, definido como un retraso global en todas las áreas del desarrollo. Como en general la etiología, como ya se ha comentado previamente, sabemos que la inteligencia global va a depender en un 50-75% de la herencia. La intensidad y el tipo de experiencias ambientales van a afectar el potencial genético subyacente. Aquí vamos a tener una serie de factores ambientales que van a influir, como biológicos, la nutrición, las infecciones, una hipoxia, o sociales, el nivel socioeconómico, la nutrición, el grado de estimulación, la educación de los padres, sobre todo muy influido por la educación materna. Vamos a centrarnos un poco en lo que es la etiología, las causas que pueden producir esa discapacidad. En el 50% de los casos vamos a tener causas prenatales. El grupo de alteraciones genéticas o genético-metabólicas va a ser el más numeroso, va a ser un 30%. Como ha comentado el doctor Galán, en los últimos tiempos las nuevas técnicas diagnósticas de citogenética molecular han hecho pues, que aumente el grado de encontrar una posible causa de etiología genética. Las cromosomopatías, quiero incidir en las cromosomopatías estructurales, que son anomalías estructurales de los cromosomas por pérdida o ganancia de material. Son anomalías muy microscópicas y son una causa relativamente frecuente de discapacidad intelectual de diverso grado. Nos encontramos niños con discapacidad leve. Encontramos niños con discapacidad leve o niños con una discapacidad un poquito más moderada. Pero es importante saber que en estos casos suele haber asociada mucha comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo. Y eso es importante de cara a hacer un diagnóstico diferencial o a saber intervenir de forma específica a estos pacientes. Otras causas también que pueden darse, los errores congénitos del metabolismo, malformaciones del sistema nervioso, problemas gestacionales, como infecciones congénitas, fetopatías tóxicas, entre las cuales nombrar el síndrome alcohólico fetal como una de las causas que hay que tener en cuenta. Los problemas placentarios también son muy importantes, la prematuridad, el crecimiento intrauterino retardado. Y aquí de nuevo me voy a parar, ya sabemos, mediante estudios de seguimiento a neonatos con factores de riesgo perinatal, que se ha puesto en evidencia una relación clara entre el sufrimiento perinatal y el CI. Hablamos de sufrimiento perinatal en aquellos niños que tienen riesgo o que tienen sospecha de una posible asfixia perinatal. Los casos graves, como ustedes ya saben, pueden evolucionar hacia una encefalopatía o hacia un retraso muchísimo más importante, pero hay casos leves en donde no hay afectación motora, donde no podemos hablar de parálisis cerebral, pero que sí sabemos que tienen un CI por debajo de la media. También hablar de la prematuridad. Sabemos, mediante estudios de seguimiento de niños prematuros, que los prematuros por debajo de 34 semanas de edad gestacional pueden tener una disminución del CI a los 5 años entre 3 y 10 puntos. Y el bajo peso al nacer igualmente puede predecir una disminución entre 1 y 5 puntos. Las causas perinatales también son bastante importantes, como infecciones en la etapa neonatal, la hiperbilirrubinemia, una epilepsia en la etapa neonatal, importantísima para el neurodesarrollo,
Y, por último, causas postnatales que son ya más raras, como enfermedades neurológicas que acontecen en los primeros años de la vida, infecciones, tumores, traumatismos craneales, epilepsias, etcétera. Y hay un porcentaje bastante importante, hasta un 25% de casos, en los cuales no vamos a encontrar una etiología. Sí quiero incidir en que en nuestro hospital y, bueno, en general en la mayoría de hospitales tenemos un protocolo de seguimiento del lactante de riesgo neurológico. ¿Qué consideramos como lactante de riesgo? Pues en general todo lactante con un peso al nacer por debajo de 1.500 gramos o una edad gestacional por debajo de 32 semanas, un bajo peso para la edad gestacional, un examen neurológico anormal durante los primeros días, una hiperbilirrubinemia, convulsiones neonatales, una sospecha de asfixia, etcétera, etcétera. En estos niños vamos a hacer un seguimiento estrecho desde las primeras etapas de la vida, tanto desde el punto de vista neonatológico, con los compañeros neonatólogos, como desde el punto de vista neuropediátrico. Estos niños van a ser derivados a la consulta de neurología pediátrica y en ellos se va a hacer un seguimiento estrecho del neurodesarrollo. Por tanto, estos niños de riesgo neurológico van a tener un riesgo, un posible riesgo, una alta posibilidad de manifestar un déficit o bien motor, sensorial o cognitivo. Pero, ¿qué va a pasar con aquellos niños que están entre 32 y 35 semanas de edad gestacional, o lo que llamamos pretérminos leves? Esos se nos van a escapar. En general, se les va a dar menos atención desde el punto de vista de riesgo neurológico, pero también se ha comprobado que van a tener una morbilidad mayor que los recién nacidos a términos, generalmente mediante secuelas de aprendizaje, de integración visomotora y de trastornos por déficit de atención. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de los niños con o que puedan desarrollar una discapacidad? Como ya saben, en la mayoría de los niños con discapacidad intelectual grave se van a identificar de forma fácil en los primeros años de vida. Pero sabemos que muchos niños con discapacidad leve no van a ser bien identificados. Una de las causas más frecuentes, un motivo de consulta frecuente por el que mandan a veces a niños a la consulta es por un retraso en el lenguaje. Y una de las causas más frecuentes de retraso del lenguaje es la discapacidad intelectual. También es muy importante diferenciar entre lo que es un retraso del desarrollo global en todas las áreas del desarrollo o un retraso con un predominio en unas áreas específicas. Por ejemplo, un niño que tiene una disfunción exclusivamente en las áreas del lenguaje, sin afectación de la comunicación no verbal y sin afectación de la parte motora, pues puede evolucionar a un trastorno específico del lenguaje. Ahí ya no hablaríamos de un retraso global, sino específico en un área del desarrollo. En general, como ya hemos comentado, la discapacidad se puede asociar a una elevada comorbilidad, independientemente del grado, con otras entidades neurológicas como epilepsia, parálisis cerebral, trastornos neurosensoriales, trastornos del espectro autista, etc. En general, con un examen neurológico minucioso va a ser posible desde las edades tempranas prever la evolución hacia una discapacidad. Vuelvo a repetir, cuanto más grave es la discapacidad, más fácilmente vamos a reconocerla. Pero en los casos de discapacidad leve el margen de error va a ser muy alto. Bien por falsos negativos, niños a los que se le da por normales y posteriormente en la evolución se identifica una discapacidad intelectual, como en falsos positivos con otras enfermedades u otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles van a ser los signos de alarma en las primeras etapas de la vida? En el periodo neonatal o de la lactancia, pues un neonato con convulsiones, episodios repetitivos de apneas, una irritabilidad. Hay bastantes estudios en la bibliografía que relacionan el llanto y la irritabilidad de los primeros meses de vida con una discapacidad, con un trastorno del neurodesarrollo evolutivamente. A veces son niños que son hipoactivos, que pueden tener una pequeña hipotonía. A veces encontramos rasgos dismórficos, una macro o microcefalia, o sea, un aumento o disminución del tamaño del perímetro craneal. Puede haber trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, etcétera. En la etapa de 1 a 3 años, pues ahí ya vamos a ver un retraso en la adquisición de ítems motores, en el control cefálico, en la sedestación, la manipulación y la marcha autónoma. También podemos ver retraso en adquisiciones cognitivas como el seguimiento ocular, la sonrisa, el interés por el entorno, el balbuceo, el lenguaje. Y a partir de 3 años, en las primeras etapas del aprendizaje, vamos a empezar a ver una serie de dificultades ya precoces en el aprendizaje, retraso en el desarrollo del lenguaje, un juego poco desarrollado o dificultades en la interacción con iguales. Otros signos de alarma, conductas inmaduras,
escasa autonomía, son niños que tardan mucho en aprender a vestirse, en comer solos, suele haber un retraso también en el control de esfínteres, suele haber también problemas atencionales, trastornos de la coordinación motora o movimientos estereotipados o movimientos repetitivos. ¿Cuáles van a ser los estudios diagnósticos, la investigación que tenemos que hacer en estos casos? En primer lugar, incidir en que el llegar a una causa, a una etiología del trastorno va a ser importante. En primer lugar, por hacer un abordaje específico desde el punto de vista tanto pediátrico como psicopedagógico, para poder establecer un pronóstico y realizar un consejo genético por parte de la unidad de genética clínica. E incluso, en algunos casos, puede existir tratamiento específico de esa enfermedad. Eso nos ocurre con algunas enfermedades metabólicas que en algunos casos son difíciles de diagnosticar, que hay trastornos que se van investigando y aparecen recientemente, y a veces pues tenemos tratamientos que pueden mejorar el pronóstico del paciente. En general, el rendimiento de los distintos estudios, esta es una revisión del año 2005, se ha quedado un poco anticuada porque ya, como ha comentado el doctor Galán, en los últimos años hemos asistido a un avance importante de las técnicas de diagnóstico genético molecular, pero en general, bueno, sabemos que la exploración, el examen del neurodesarrollo es importantísimo, bien a nivel de examen dismorfológico, que lo harán los compañeros genetistas, como el examen neurológico minucioso, van a ser un porcentaje alto de sospecha de alguna etiología que pueda causar el retraso. También los estudios de neuroimagen mediante resonancia craneal nos aportan bastante información, estudios genéticos más específicos, y los estudios neurometabólicos tienen un rendimiento diagnóstico muy bajo, como veis, del 1%. Normalmente los solemos relegar para casos más graves y para cuando descartamos de entrada otros trastornos más frecuentes o más prevalentes. Quería pasar ya al concepto de comorbilidad, que, como ya saben, es la presentación en un mismo individuo de dos o más enfermedades o trastornos distintos con una frecuencia de aparición mayor de lo que se considera normal para la población normal. La aparición de comorbilidad va a influir muchísimo tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, como en la intervención específica. En general sabemos que solo el 30-50% de los pacientes con un trastorno psicopatológico y una discapacidad van a estar correctamente diagnosticados. Esta poca frecuencia se relaciona con un escaso conocimiento de estos problemas, a veces por las pobres expectativas de las familias en relación a sus hijos o por la presencia de psicopatología también en los padres. Pero en general sabemos que la comorbilidad va a ser la norma y no la excepción. ¿Con qué trastornos del neurodesarrollo pueden aparecer de forma comórbida más frecuentemente? Los trastornos del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos del aprendizaje, trastornos del movimiento, trastornos motores, trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, etc. Por tanto, a veces, en casos de discapacidad leve o límite, tenemos algunas dudas. ¿Realmente los trastornos que tenemos asociados son trastornos comórbidos o es que estamos haciendo un diagnóstico erróneo y es un falso positivo? Y la intervención en ese caso no va a ser la adecuada. ¿Estamos ante una comorbilidad o hay que hacer un diagnóstico diferencial? No siempre es sencillo, ¿eh? ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico diferencial de la discapacidad leve o límite? ¿Con qué trastornos del neurodesarrollo? Pues con el trastorno específico del lenguaje, con el trastorno por déficit de atención, el trastorno del aprendizaje procedimental o los trastornos del estado de ánimo. Como no tenemos mucho tiempo, nos vamos a centrar un poco en los dos que tenemos señalados. Quiero que veáis los signos de alarma o las claves del TDAH en el niño preescolar. Pobre desarrollo del juego social, pobre interés sostenido por el juego, retraso en el lenguaje, retraso en la motricidad fina adaptativa, dificultades para el aprendizaje de los colores, números, letras, dificultades en el desarrollo gráfico. Como veis, es bastante difícil de diferenciar de la discapacidad. Estamos hablando de los niños pequeños. Y dentro de los trastornos por déficit de atención, incidir en el subtipo inatento, en el cual es la inatención muchas veces el único síntoma que está presente. La atención va a ser deficiente,
el componente conductual y motor va a estar minimizado y con frecuencia estos niños son considerados como vagos, como apáticos o desmotivados. Suelen consultar tardíamente y generalmente por mal rendimiento escolar. Dentro del TDAH con predominio de la inatención tenemos un subtipo que es lo que llamamos el tiempo cognitivo lento, que son niños poco hiperactivos, incluso hipoactivos, procesan lentamente la información, tienen muchos errores en el trabajo académico, a veces son diagnosticados de inmaduros o de inteligencia límite. Suele afectar al 30-50% de los casos de TDAH subtipo inatento. Como hemos dicho, estos niños van a cometer muchos errores en el procesamiento de la información, tienen dificultades a nivel de atención, de memoria y son socialmente poco competentes. Aquí os pongo un ejemplo de Silvia, que fue una niña ejemplar durante los primeros años de vida. En los primeros meses raramente lloraba, si no era porque tuviera hambre, era una lactante hipoactiva. Durante la etapa preescolar seguía siendo una niña tranquila, dócil, no se solía levantar de la silla, no molestaba a los profesores. A veces pasaba desapercibida porque estaba como en su mundo. Y ya a partir de la educación primaria los profesores empiezan a dar quejas a los padres porque Silvia no tiene interés por las actividades escolares, tiene un cierto desfase con respecto a los compañeros y a veces se quedaba como dormida. Apenas la invitaban a cumpleaños y en presencia de otros niños se mostraba retraída. A veces no parecía estar integrada en ningún grupo. En los siguientes cursos, Silvia iba siendo cada vez más desorganizada en sus tareas escolares, sus respuestas eran lentas y a veces erróneas. Los profesores dieron parte a los padres y Silvia fue diagnosticada de retraso madurativo. Llegó un momento en el que Silvia evitaba ir al colegio, buscando siempre mil excusas para no levantarse por la mañana. Estaba triste, apática y con gran labilidad emocional. Posteriormente es diagnosticada de TDAH con predominio del déficit atencional y cumple los criterios de tiempo cognitivo lento. Se inició tratamiento específico y la evolución de Silvia pues, ha sido bastante a mejor. No solo a nivel académico, sino a nivel emocional, que es una de las cosas que más nos preocupaba. Los signos de hipoactividad, pues al contrario que el niño hiperactivo, el niño hipoactivo va a ser más difícil de reconocer y el que más tardíamente va a recibir ayuda. Sus mayores problemas van a ser la inatención y la desorganización. Y, por último, también quería incidir en otro trastorno del aprendizaje que puede aparecer de forma comórbida con la discapacidad intelectual o incluso a veces tenemos que hacer, como hemos comentado antes, el diagnóstico diferencial con ella. Es el trastorno de aprendizaje no verbal o, como se llama recientemente, trastorno de aprendizaje procedimental. Os pongo otro ejemplo de Fátima. Es una niña que siempre ha tenido una cierta torpeza motora, le costó mucho aprender a montar en bici, a nadar. Actualmente evita hacer ejercicio físico siempre que puede, tiene poca destreza para las manualidades. Como veis, son signos físicos, son manifestaciones clínicas comunes a los niños con discapacidad. Cuando era más pequeña, sus padres estaban preocupados porque tenía mucha dificultad para interaccionar con los demás. Esas dificultades han disminuido, pero tiene un tono de voz poco natural y le cuesta comprender las bromas. En general suele jugar con niños más pequeños. En el colegio necesita apoyo, sobre todo en las matemáticas, y es muy distraída. ¿Cuáles son las características del trastorno de aprendizaje procedimental? Pues van a ser niños que van a presentar dificultades en el control motor. Tienen una torpeza motora bastante significativa, tanto a nivel de motricidad gruesa, son torpes para correr, para saltar, les cuesta mucho aprender a montar en bici, y también en motricidad fina, que es un hándicap a nivel de aprendizaje, como ya saben, las manualidades, la grafomotricidad, etcétera. También tienen dificultades en el aprendizaje perceptivo-motor. Se dan alteraciones en discriminación visual, el reconocimiento de detalles y relaciones espaciales. También en las habilidades de integración y organización visoespacial. Durante el periodo escolar suelen tener dificultad para diferenciar lo que es derecha de izquierda, una parte de un todo, el reconocimiento de los días de la semana, la gestión del tiempo en un examen, por ejemplo, dificultades para comprender el sistema métrico y para comprender las representaciones icónicas. A veces pueden tener un CI total inferior o en límite, como hemos comentado, o sea que es un trastorno comórbido, a veces a la discapacidad intelectual. Y suele observarse una discrepancia importante entre lo que son las habilidades verbales y las perceptivos manipulativas, a favor de las primeras. A nivel de lenguaje suelen tener buenas habilidades en el lenguaje formal, hablan bastante bien a nivel formal, la fonología, la morfosintaxis, el léxico, pero suelen tener dificultades en el uso funcional, en el uso pragmático del lenguaje.
La capacidad comunicativa va a ser pobre porque dan respuestas inadaptadas al contexto y suelen tener una interpretación literal en la comprensión de textos. Y ya para concluir, sabemos que la discapacidad intelectual se puede diagnosticar precozmente mediante una valoración y seguimiento neurológico. Es fundamental conocer qué marcadores de riesgo nos van a alertar, sobre todo por parte del pediatra de atención primaria, que es el que debe remitir al niño a la consulta de neurología. No se debe clasificar a los niños dentro de conceptos rígidos, ya que sabemos que el neurodesarrollo es dinámico y una intervención precoz va a poder producir que ese niño vaya a mejorar mediante una intervención adecuada. Y es muy importante conocer los trastornos comórbidos que van a estar asociados a la discapacidad intelectual. Y, en caso de discapacidad leve, valorar la posibilidad de un posible diagnóstico erróneo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Cáceres, por su magnífica presentación y gracias por ajustarse al tiempo. Doña María Ángeles Almena tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Agradecer a la organización de las jornadas pues, la invitación a participar en este evento. Importante para mí agradecer a SPAINBA y en particular a Magdalena Moriche la labor que viene desarrollando en el mundo de la discapacidad de las personas con inteligencia límite y ligera. Reconocer el trabajo duro que los padres en esta andadura llevan, el camino tan largo que llevan andado y los resultados tan fructíferos que creo que están consiguiendo. Gracias también porque hace muchos años no sabíamos dónde orientar a las personas con inteligencia límite y discapacidad leve de inteligencia. Y ya sí tenemos un recurso donde poder orientar. Y eso a las personas que estamos ahí valorando y orientando discapacidad para nosotros nos tranquiliza. Bien, agradecer a los especialistas tan extraordinarios que tenemos en nuestra comunidad en el ámbito sanitario. Y como tenemos poco tiempo, bueno, voy a centrar mi exposición sobre todo en lo que son los indicadores de capacidad intelectual límite y valoración de discapacidad, puesto que yo donde provengo es del mundo de la discapacidad. Ya hemos hablado de las dificultades del diagnóstico precoz, ya se ha hablado esta mañana largo y extendido sobre ello, no voy a incidir al respecto. Hay escasos estudios, como también se ha señalado, pero hay las tendencias, como nos acaba de decir la doctora Cáceres, en relacionarlo pues, con ciertos trastornos del neurodesarrollo que comparten disfunciones en el sistema nervioso central a nivel cognitivo y conductual. Son los trastornos que nos ha hablado ahora mismo la doctora Cáceres y que bueno, relacionan pues, ciertas capacidades, ciertas funciones ejecutivas como son la memoria de trabajo, la capacidad de inhibición de respuesta y el lenguaje, que están bastante implicados en el funcionamiento de las personas con inteligencia límite y en los trastornos del aprendizaje, de los trastornos generalizados del desarrollo, el déficit de atención, específicos del lenguaje, etcétera. Hablar de indicadores, yo creo que esta mañana se ha hablado ya bastante de qué señales nos alertan o nos dicen cuando una persona puede tener un déficit en la capacidad intelectiva. En la edad adulta está claro, desde mi punto de vista y mi experiencia, que en las actividades de autonomía personal, las personas con inteligencia límite pueden, las actividades básicas de la vida diaria de autocuidado no suelen tener grandes problemas, suelen desenvolverse de forma muy adecuada. En las habilidades, las actividades instrumentales es donde empiezan a tener mayores dificultades relacionadas con el uso de instrumentos en la comunidad. Como se ha puesto de manifiesto esta mañana, con el uso de las monedas y los cambios.
Modena y la gestión de ese control económico. Pero donde más manifiestan sus limitaciones adaptativas es en el entorno a nivel laboral y social. Es donde más se pone de manifiesto y eso es evidente porque bueno, pues se ha visto a lo largo de la mañana, no me voy a detener. La relación social con iguales es difícil y la integración laboral es grave en un ambiente competitivo. Si es capaz de acceder a un ambiente competitivo, puede funcionar con apoyos y con apoyo funciona bien. Yo, desde mi experiencia, se ha mencionado también esta mañana las ofertas de empleo público que se han elaborado desde la Administración en el mundo de la discapacidad y la verdad es que 71 personas que hay trabajando ahora a nivel laboral en la Administración trabajan y trabajan. La verdad es que si tuvieran un poquito más de apoyo se integrarían bastante mejor. Bien, en general funcionan bien en centros especiales de empleo, en centros con apoyo y generalmente desarrollan actividades que implican escasa responsabilidad y escasa iniciativa. A nivel emocional también hemos visto cómo bueno, pues esas historias repetidas de fracasos previos, tanto a nivel escolar como relacional, social, bueno, pues generan una baja autoestima, una inestabilidad emocional, cierta irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, etcétera. Y lo que les lleva a establecer unas deficientes relaciones afectivas a la hora de actividades más avanzadas como ser tener pareja o formar una familia. Se ha hablado ya de la definición de discapacidad intelectual, pero bueno, poner esta diapositiva solamente para ver cómo se hace el diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta un CI entre 71 y 84, 70-85, una limitación en la conducta adaptativa en al menos 2 áreas, ¿vale?, de las que están aquí enumeradas, y que sea el diagnóstico anterior a los 18 años. Bien, siempre hay que tener en cuenta que para hacer una valoración de la capacidad intelectual hay que tener muy presente la edad de la persona, el nivel sociocultural y la capacidad lingüística que tiene, porque se le va a comparar siempre con su grupo de iguales. Entonces, en función de la edad y de las capacidades que tenga, se van a utilizar diferentes pruebas diagnósticas. El CI ha sido muy detractado, los test de inteligencia se ha hablado de forma peyorativa de ellos, pero lo que es cierto que hoy por hoy son un fiel representante del funcionamiento intelectual. En los niños pequeños, menores de 6 años, no hablamos de cociente intelectual, hablamos de cocientes de desarrollo. Y para ello pues, se dispone en el mercado de una serie de pruebas, de escalas, que nos van a evaluar las distintas áreas del desarrollo, como son el lenguaje, la cognición, la motricidad, los aspectos perceptivos manipulativos, etc. Ahí he enumerado algunas de ellas. Brunner-Lessig, la escala Bailey, el inventario de Battelle, etc. A partir de los 6 años ya sí podemos dar un diagnóstico, hacer una valoración del CI, con las pruebas de las que disponemos. Las escalas Wechsler y las de Kaufman, tanto en los niños hasta los 18 años como en adultos, son bastante completas porque evalúan un amplio espectro de lo que es la capacidad intelectual. Son pruebas que están muy, digamos, impregnadas de cultura y de conocimientos que el individuo haya podido tener en el entorno en el que se desenvuelva. Por eso hay que saber, cuando se pasan estas pruebas, lo que he dicho antes, características ambientales, sociales y lingüísticas de la persona. Para ello contamos también con otra serie de pruebas que no tienen tanta influencia verbal, como son pues las pruebas, la de matrices progresivas de Raven, el Tony II o el Alexander. Son pruebas libres de cultura, que miden inteligencia fluida fundamentalmente, factor G, niveles más abstractos de inteligencia. Estas pruebas, como las escalas Wechsler, nos van a dar pues una valoración de cómo funciona la persona en memoria de trabajo, en razonamiento perceptivo, en comprensión verbal y en abstracción en general.
La segunda parte de la valoración del criterio que tenemos que tener en cuenta a la hora de diagnosticar a una persona con inteligencia límite es el nivel de conducta adaptativa que tenga. Ya hemos visto el modelo de competencias, Inma ya nos lo ha presentado anteriormente. Son las habilidades a nivel cognitivo, a nivel social y a nivel práctico, definidas por Lucanson y desarrolladas muy bien en España por Verdugo, en las que nos vamos a basar para determinar el nivel de conducta adaptativo que tiene la persona. Para evaluar esas conductas adaptativas también disponemos de una serie de escalas y de inventarios que nos van a ayudar a determinar el nivel de desenvolvimiento que tiene la persona en diversos entornos, en el hogar, en la comunidad, salud, etcétera, etcétera, y que también van a ayudar para planificar estrategias para trabajar con ellos esas habilidades deficitarias. También hay una escala de intensidad de apoyo, se ha hablado mucho de los apoyos porque siempre que evaluamos conductas adaptativas hay que tener en cuenta que junto con las limitaciones existen capacidades y si facilitamos los apoyos necesarios, el funcionamiento de esa persona de hecho, mejora de forma significativa en su entorno. Bien, como he dicho anteriormente, provengo del mundo de la discapacidad, llevo casi 3 décadas trabajando en ello y voy a centrar un poquito esta segunda parte de la exposición en qué es la valoración de la discapacidad. ¿Cómo se valora? El CADES es el Centro de Atención a la Discapacidad en Extremadura. Tenemos uno en la provincia de Badajoz y otro en Cáceres. Al menos hay un centro de estos en cada provincia del territorio español. En nuestra comunidad tenemos tratamientos que están ahí enumerados y además de los tratamientos contamos con el área de valoración y orientación que están formadas por los equipos de valoración. Son un equipo multidisciplinar formado por médicos, psicólogos y trabajador social. En todas las comunidades autónomas, en todas las provincias hay un centro de estos y en todos los centros hay equipos de valoración compuestos por estos equipos que llevan a cabo la determinación del reconocimiento de grado de discapacidad. Además, en Extremadura, cosa que no es habitual en el resto de otras comunidades, pues se llevan a cabo actividades de derivación a los tratamientos de atención temprana y habilitación funcional dentro del marco que regula la atención a la discapacidad en Extremadura. Señalar en este aspecto que existe una estrecha colaboración entre el mundo sanitario y el educativo, de tal manera que en cuanto desde el Servicio de Neuropediatría, Neonatología, servicios educativos se aprecia los signos de alarma que nos ha anunciado la doctora Cáceres, rápidamente pues, se pone en contacto con nosotros y nosotros, a través del equipo de valoración, son derivados estos niños para que reciban el tratamiento de atención temprana. Bien, un poco, como hemos hablado esta mañana también de perspectiva histórica, bueno, hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La valoración de la discapacidad en los años 70 tenía esa concepción de su normalidad, pasó en los 80 por el de minusvalía, ahora actualmente estamos con la valoración del Real Decreto, el 1971, el de discapacidad, pero, anunciar solamente que se están próximos a salir el nuevo sistema de adecuación de los baremos a las clasificaciones internales, a la CIE-10, a la CID y a las tablas AMA. Ya se ha hablado también qué significa discapacidad, se ha hablado del modelo de la OMS de 2001, donde la discapacidad es la parte negativa del funcionamiento. El paradigma nuevo en el que nos encontramos no es como el que partíamos de hace los años 70 de su normalidad, ni el de los 80, ni el de los 90, sino que estamos en un continuo. Todas las personas pues tienen una manera de funcionar, ¿vale? Según las funciones, las estructuras corporales que tiene, pueden realizar una serie de actividades o no, y eso le permite involucrarse en el entorno en el que se desarrolla en función de que el ambiente, el contexto, sea facilitador o tenga barreras y no se lo permita. De tal manera que la discapacidad, con una misma limitación en una función o una estructura, puede que la valoración del grado de discapacidad no sea igual en una persona que en otra, porque van a influir otros factores, como son factores ambientales y de participación. ¿De acuerdo?
El enfoque en la valoración de la discapacidad es multidimensional, siguiendo las nuevas corrientes de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Trastornos del Desarrollo. Se hace una valoración de las habilidades intelectuales, de la conducta adaptativa, el nivel de los roles, el nivel de interacción, cómo interactúa, hasta dónde puede llegar la persona según sus limitaciones, la capacidad que tiene para reconocer y gestionar sus problemas de salud y el ambiente importante, facilitador o creador de barreras para su desenvolvimiento. ¿Qué es el grado de discapacidad? Para que una persona esté reconocida con un grado de discapacidad tiene que tener una puntuación, un porcentaje mayor o igual al 33%. Perdón. ¿Cómo se obtiene esa puntuación? Esa puntuación se obtiene pues, de la combinación de las limitaciones en la actividad de los factores físicos o psíquicos. Cuando esas limitaciones en la actividad obtienen una puntuación de 25 puntos al menos, igual o mayor, se le suman los factores sociales complementarios, que tienen un total de 15 puntos. Ahí se valora el nivel familiar, cultural, entorno, económico, social, laboral, etc. Bien, normas generales para la valoración de la discapacidad. El proceso patológico que vamos a valorar tiene que ser previamente diagnosticado, tiene que estar documentado y deben haberse agotado las medidas recuperadoras. El diagnóstico en sí no determina un grado de discapacidad. Van a ser las deficiencias permanentes las que limiten las limitaciones en la actividad más la suma de los factores complementarios que van a determinar el grado de discapacidad final. En este Real Decreto en el que nosotros nos basamos actualmente para hacer la valoración, se hace incidencia en que la discapacidad intelectual, por leve que sea, ocasiona siempre un cierto grado de interferencia en la realización de las AVD. De hecho, en la perspectiva histórica de la valoración de lo que es la capacidad intelectual límite, encontramos que en los 80 aparece la valoración, se valoraba de 0 a 15, como no llegaba a 25 no se podían sumar los factores sociales complementarios, nunca podían llegar a alcanzar el grado de discapacidad señalado. En el Real Decreto de 1971, con la concepción diferente, este grado de discapacidad se encuentra entre 15 y 29. Si la persona, con la suma de los factores sociales complementarios, si obtiene 25 puntos al menos a nivel de discapacidad intelectual, puede llegar a conseguir el 33% y tener acceso a los recursos que la comunidad ofrece. Bien, a la hora de valorar la discapacidad intelectual en general y la inteligencia límite en particular, pues se va a hacer una anamnesis muy estricta de cómo ha sido la historia clínica, el desarrollo evolutivo de ese niño. Se va a hacer una exploración de las funciones mentales, de los aspectos educativos fundamentales a nivel laboral, de las actividades de la vida diaria y de la necesidad de apoyo que necesite. Bueno, es más de lo mismo. Y centrarme ya, para terminar, las características tan especiales que tiene la valoración de la infancia y de la adolescencia. Es decir, en menores de 18 años. Por el carácter evolutivo que tiene el niño, el adolescente, hay que tener en cuenta siempre la edad, el nivel de desarrollo, la edad, el nivel de desarrollo que tenga para establecer un diagnóstico, un pronóstico y unas indicaciones terapéuticas. Son fundamentales. Tener en cuenta el ambiente porque puede ser facilitador o puede ser provocador de conductas patológicas en el niño. Y siempre tener en cuenta las posibilidades evolutivas que ese niño va a tener y la importancia de los tratamientos que vamos a darle de cara a hacer una valoración posterior. Por eso siempre la valoración tiene que ser provisional, ¿vale? Los criterios que tenemos para hacer las valoraciones se centran, generalmente son a criterio del técnico, pero basados en estas edades fundamentalmente. A los 3 años, para ver un poco la perspectiva histórica que trae el niño hasta los 3 años y el inicio de la etapa de educación infantil. A los 6, 8 años, cuando el niño va a iniciar o tiene ya cierta experiencia en el aprendizaje de la educación primaria obligatoria. Sí, ya termino.
A los 12, 14 años, porque es una edad clave, ya lo hemos visto anteriormente, el inicio de la etapa secundaria, inicio de problemáticas, sobre todo a nivel intelectual, importante. Y a los 18 años ya se hace una valoración definitiva. Nosotros diagnosticamos hasta los 14 años con el código de retraso madurativo, entendido como un retraso en la evolución del niño. Todavía no sabemos qué nivel va a alcanzar de discapacidad y es a los 14 años cuando ya se le pone el tipo de retraso que es, si es una inteligencia límite, un retraso de grado leve, moderado, etcétera, etcétera. Bien, y ya para terminar, comentar solamente que la valoración de la discapacidad en personas con mayores de 18 años es bastante compleja y hay que hacerlo de forma más exhaustiva y más estricta, porque tenemos que recabar mucha información y datos que nos avalen que anterior a esa edad la persona ha tenido un déficit cognitivo, un déficit en la conducta adaptativa que se ha marcado de forma significativa. Siempre y cuando las limitaciones en la actividad laboral, en la sociabilidad, las relaciones sociales, la capacidad para organizar la rutina diaria y el controlar su propia conducta estén implicados, pues se va a atender a una valoración que indique que esa persona tiene una discapacidad al 33%. Pues eso es todo lo que quería comentar. Gracias por vuestra atención. Muy bien, María Ángeles, muchas gracias por su magnífica charla y igualmente por ajustarse estrictamente al tiempo. No sé si tienen preguntas o... La pregunta es para la doctora Cáceres. ¿Se puede sufrir simultáneamente TDAH y CIL? Sí, por supuesto. Hemos hablado de la comorbilidad y uno de los trastornos comórbidos más frecuentes de la discapacidad intelectual es el TDAH. En este caso sería un TDAH secundario o sintomático y no primario. Preguntan posteriormente ahora para doña María Ángeles Almena. Respecto a la función en el CADES, ¿cuánto tiempo aproximadamente tarda desde que se diagnostica la inteligencia límite hasta que se deriva a algún servicio público? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Es una pregunta ambigua y larga. Tiene varias contestaciones. Vamos a ver. Inteligencia límite, el diagnóstico, generalmente, yo por mi experiencia, que nos venga a nosotros alguien diagnosticado de inteligencia límite, es tarde, bastante tarde. Si nosotros llevamos viendo a ese niño por las derivaciones que tenemos del servicio de neuropediatría o de educación y le hemos derivado a tratamiento de atención temprana y llevamos un seguimiento de ese niño hasta los 14 años, generalmente no nos suele venir, por mi experiencia, diagnosticado de inteligencia límite. En los últimos años, algo más ya, pero hasta los 14 años no codificamos nosotros como inteligencia límite, ¿vale? Entonces, generalmente, mi experiencia en los últimos años, desde la implantación del MADE y la coordinación tan estrecha que tenemos con los servicios sanitarios, ante cualquier signo de alarma, la doctora Cáceres, el servicio educativo, se pone en contacto con nosotros. En aproximadamente un mes, 2 meses, citamos a los niños y se derivan a los tratamientos de atención temprana. Esa es la práctica que se está llevando habitualmente. No sé si ha respondido a la pregunta. Sí. Otra pregunta también, creo, para María Ángeles. ¿Qué supone la adaptación a los nuevos baremos de valoración? Bueno, pues todavía están en proceso de validación y en principio nosotros tenemos como medio de valoración el Real Decreto 1971, que valora la inteligencia límite entre un 15 y un 29.
Esa es la valoración que hay actualmente. Los baremos no han cambiado, ¿vale? Con lo cual, el grado de discapacidad permanece en las mismas características. El sistema de valoración será diferente porque se adecúa a la CID, entonces se va a pormenorizar mucho más, se va a cuantificar y se va a objetivar mucho más las valoraciones, en cuanto que van a aparecer baremos de limitación en la actividad y baremos de restricción en la participación. Pero, en definitiva, la valoración del grado de discapacidad se mantiene, seguimos, no ha cambiado. El baremo que regula el reconocimiento y declaración del grado de discapacidad es el 1971, no ha aparecido nada posterior. Es una adecuación a la forma de valorar. Muy bien, muchas gracias. Perdón, todavía no podemos saber exactamente cómo va a afectar porque no tenemos experiencia al respecto, cómo va a afectar a la valoración. La importancia que se van a dar a factores textuales todavía no tenemos al respecto, hasta que no se valide, no lo sabemos. Siguiendo con María Ángeles, ¿cuál es el proceso de derivación desde un IES? ¿Perdón? ¿Cuál es el proceso de derivación desde un IES? Desde un IES. Bien, desde el centro educativo, pues tienen las mismas guías para hacer, o sea, que desde el centro sanitario. Generalmente las derivaciones suelen venir del ámbito sanitario, por la estrecha colaboración que ha habido con los centros, con los servicios sanitarios. Pero desde educación, sobre todo los equipos de atención temprana, también están muy ligados a este tipo de actuaciones y lo hacen con mucha frecuencia. Desde la educación secundaria hay poca práctica, no lo veo tanto, pero bueno, yo creo que es importante porque tengo a amigos, compañeros que trabajan en el ámbito de la educación secundaria y me dicen que llegan a los centros sin diagnosticar y pues con las características que ya hemos estado viendo, que es vago, que no quiere, que no le gusta, que... Entonces, la forma pues sería a través del equipo de orientación. El equipo de orientación podría hacernos una petición de derivación a tratamiento con los informes previos, porque a esa edad ya sí se disponen de datos. A esa edad el equipo de orientación ya ha podido hacer una valoración, ya hay una trayectoria y ya sabemos por dónde andamos. Entonces, a través del equipo de orientación se puede hacer una petición de derivación a tratamiento. Muy bien, gracias. Igualmente, otra pregunta para usted, María Ángeles. Le leo textualmente. ¿Dónde se diagnostican más casos en la atención temprana en centros educativos de centros ordinarios o en centros de difícil desempeño? ¿Centros de? Difícil desempeño. No sé qué quiere decir centro de difícil desempeño. Complejo. ¿Centro de educación especial? No. Ah, bien. ¿Qué dónde? Pues la verdad es que no tengo datos al respecto. No sé exactamente en los centros educativos ordinarios. Pues la verdad es que en las primeras etapas el equipo de atención temprana está haciendo una labor importante. Vuelvo a decir, con los equipos, en servicios de neuropediatría, y la detección es bastante rápida, sobre todo en las alteraciones del lenguaje, que son el dato, desde mi punto de vista, el dato más significativo a la hora de una posterior posible inteligencia límite. El lenguaje es el vehículo del pensamiento y es desde mi experiencia lo que nos va a marcar y uno de los criterios principales que nos va a determinar que después puede haber alguna alteración. Muy bien. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias a todos por su atención.